Mientras menos derechos y más obligaciones tienes en consola, parece que por la contrapartida en PC tienes más libertad y más variedad de títulos. ¿Qué pasa, gente? Aquí Gino. La semana pasada se presentaron las características técnicas de la nueva consola de Microsoft, de Scorpio, que en teoría saldrá para finales de este año y sabremos muchísima más información en el E3 de este año, en el E3 2017. Una de las cosas que quiso dejar Microsoft muy claras al presentar todas estas características técnicas era que Scorpio no es una nueva generación, sino que estamos ante una revisión de Xbox One al estilo PlayStation 4 Pro. Como os digo, esto lo quisieron dejar muy claro para que la gente pues no se llevase un susto y tuviese la confirmación de que todos los periféricos y todos los juegos que sean compatibles con Xbox One y también retrocompatibles de Xbox 360 pues también funcionarán en Scorpio. Y es aquí donde se generan muchas dudas que llevamos arrastrando en estos últimos años. Por eso mismo hoy quería hacer un vídeo reflexión. Ya sabéis que en este tipo de vídeos es como si estuviésemos en un bar entre amigos tomando algo mientras hablamos de videojuegos, mientras ponemos nuestros puntos de vista en común sobre los temas que vayamos tratando. En esta ocasión quiero hablar de las próximas generaciones de consola o de las próximas revisiones, ya que aquí, señores, es donde entra la gran pregunta. A partir de ahora, ¿vamos a tener más generaciones nuevas como concepto de nueva generación de consolas? ¿O por el contrario va a seguir la dinámica que llevamos viendo en estos últimos años de revisiones de las consolas pero más potentes? Ya lo hemos visto en Sony con la PlayStation 4 Pro, ahora esta semana pasada Microsoft anunció Scorpio, que venía a ser exactamente lo mismo, y ya hace unos cuantos años Nintendo hizo algo muy parecido con la New Nintendo 3DS, que también era una consola portátil más potente que la anterior, incluso tiene juegos exclusivos que no funcionan en una 3DS normal. Con lo cual creo que es un tema muy interesante el que tenemos hoy para tratar. Así que, señores, vamos a meternos en materia a ver qué sacamos en claro de todo esto. Vamos allá. Creo que para empezar hablando de este tema hay que comenzar con las generaciones. ¿Qué es una nueva generación o qué es una generación dentro del mundo de los videojuegos y dentro del mundo de las consolas? Cada vez que hablamos de este término nos referimos a un salto evolutivo dentro de los videojuegos. Y os pongo un pequeño ejemplo para que lo pueda entender todo el mundo. En la época de la NES era una consola de 8 bits. La siguiente consola que salió de la misma compañía fue la Super Nintendo, que había pasado de 8 bits, como era la NES, a 16 bits de la Super Nintendo, y en la siguiente generación tuvimos la Nintendo 64, que pasó de los 16 bits a los 64. Y hablando de estos tecnicismos no nos dirá mucho, ¿verdad? Pero si hablamos de los juegos que hubo de esa generación a la siguiente, estábamos hablando de juegos en 2 dimensiones a pasar a juegos en 3 dimensiones como tuvo la Nintendo 64. Entonces aquí empieza a ser algo más relevante, ¿verdad? El cambio generacional. Digamos que cada salto de generación hizo evolucionar los videojuegos incluso en la forma de hacerlos. Cada vez se podían hacer juegos con mundos más grandes, también se podía aumentar muchísimo más la inteligencia artificial de los juegos, las animaciones, las físicas, el apartado técnico en general. Y todo esto digamos que dejaba bastante de lado al PC. El PC tenía su público y las consolas tenían el suyo. Pero ¿qué ha pasado en estos últimos años, señores? Que estamos viendo que el PC ha ganado una relevancia muy importante. Es más, hace unos pocos meses os hice un vídeo comentando las últimas encuestas y los últimos números, y había sido el año en el que más beneficios habían tenido las ventas de PC, en 2016. Y estamos viendo que las compañías como Sony o Microsoft cada vez tienden más y más a acercarse a lo que es un PC. Muchos de vosotros os acordaréis que en estos últimos años hemos tenido comunicados de Sony diciendo que no consideraban tanto a Microsoft como a Nintendo como la competencia de hoy en día, sino que su competencia real era el PC, ya que mucha gente estaba migrando de las consolas al mundo de PC, ya que tenían pues más libertad a la hora de jugar, ya que podían utilizar mayores resoluciones, las tasas de imágenes que quisieran y demás. Digamos que el mundo del PC te daba muchísima más libertad a la hora de crear tu propio equipo. Y viendo todas estas declaraciones y luego lo que se ha llevado a la realidad, que han sido revisiones de las consolas más potentes, ya no es cuestión de sacar un modelo Slim como hemos tenido desde hace muchísimos años dentro del mundo de las consolas, como las consolas FAT, y luego te salía una Slim muchísimo más delgadita, que se había mejorado la refrigeración y demás. No, señores, no estamos hablando solo de eso, sino revisiones de las consolas
mucho más potentes, que te permitan jugar a juegos con una mayor resolución, que te permitan jugar también a mayores tasas de imágenes por segundo, en definitiva que te venden una mejor experiencia. Todo esto se asemeja muchísimo al mundo del PC, ¿no? Al cambiar las piezas de tu PC cuando te dé la gana, si quieres cambiar la gráfica para aumentar pues la tasa de imágenes por segundo en los juegos, si le quieres añadir más memoria RAM para que vaya más fluido, si le quieres meter lo que te dé la gana. Vemos que las consolas están empezando a ir a este aspecto, el ir sacando consolas mejoradas al mercado. Y esto nos hace plantearnos una duda bastante importante. ¿Las generaciones de consolas como tal han llegado a su fin? A partir de ahora, ¿vamos a dejar de ver nuevas generaciones, unos saltos generacionales grandes como hemos tenido en los últimos 30 años, para pasar a tener revisiones de las mismas consolas? ¿Vamos a tener contenido exclusivo para este tipo de revisiones? De momento en PlayStation 4 Pro se supone que no va a haber ningún tipo de contenido exclusivo, pero bueno, ya sabéis que todo esto te lo pueden anunciar de la noche a la mañana y se te queda una cara de tonto impresionante. Luego también en Scorpio, imagino que saldremos de dudas en el E3 de este año, ¿no? Pero viendo el salto bastante grande que hay en cuanto a potencia de una Xbox One normal a esta Scorpio, también puedes llegar a pensar que va a haber contenido exclusivo, va a haber juegos exclusivos para Scorpio, aun siendo una revisión de la propia consola. En estos últimos años estamos viendo que se ha llegado a un tope dentro de la evolución de los juegos. En la época de PlayStation 3 o de Xbox 360, hemos visto que se han alcanzado unas cotas que se siguen manteniendo a día de hoy. Se ha mejorado el apartado gráfico, ahora tenemos muchas más partículas en pantalla y demás, pero lo que es una evolución dentro de los juegos, como puede ser un concepto de inteligencia artificial, en estos últimos años uno de los sistemas que más me gustó y que consideraba nueva generación como tal, era el sistema Nemesis de Sombras de Mordor, del juego de la Tierra Media, el cual se adaptaba a las decisiones que ibas tomando dentro del juego y se adaptaba a los enfrentamientos que tenías contra los enemigos. Y si por ejemplo tú te estabas enfrentando a uno de los orcos importantes y no llegabas a matarlo, pero le herías de gravedad y huía, se acordaba de ese enfrentamiento, y si por ejemplo le habías cortado el brazo, la próxima vez que lo volvieses a ver llevaría una prótesis y te diría alguna frase relacionada con tu anterior enfrentamiento. Este sistema Nemesis me pareció fascinante y me parece rarísimo que no se haya utilizado en más juegos, porque la verdad es que era la leche. Luego también podemos hablar del apartado de las físicas, que se han estancado bastante. Hemos tenido una evolución muy grande a lo largo de los años, pero en estas últimas generaciones sí que se ha apalancado bastante y no hemos visto saltos verdaderamente importantes en estos campos. Salvo alguna excepción contada, el resto de títulos siguen manteniendo un nivel bastante básico en este aspecto. Después de ver todo esto, te pones a analizar la generación actual de PlayStation 4, Xbox One y Wii U, Nintendo Switch que hemos tenido, y te das cuenta de que no ha habido un salto verdaderamente importante en los videojuegos. Lo que hemos tenido esta generación ha sido juegos de mundo abierto que se han querido llevar al extremo, aumentándole el tamaño, aumentando la cantidad de contenido, aumentando las horas de juego en general. Este ya es un debate que tuvimos hace un par de años, que comentábamos que si la generación actual se estaba enfocando a juegos de mundo abierto, porque prácticamente todas las franquicias importantísimas de videojuegos habían intentado meterse dentro de este campo, ya fuese con Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, un juego que se había orientado al mundo abierto, ya sea con el nuevo Zelda Breath of the Wild, que ha intentado romper las barreras de juego de mundo abierto. Hemos visto también juegos como el que comentaba antes de Sombras de Mordor, hemos visto nuevos títulos como el de Mad Max, absolutamente todos enfocados al mundo abierto. Y otro de los campos que se ha querido tocar también esta generación, fuera de los propios juegos, ha sido el tema de realidad virtual, de periféricos para PlayStation 4, para los PCs como el HTC Vive, Oculus Rift, las PlayStation VR y demás. Hemos podido comprobar que todavía le faltan muchos años para que este nuevo sistema de realidad virtual se pudiese llegar a asentar dentro del mercado de los videojuegos. Todavía faltan bastantes años, ya que la gente sigue prefiriendo estar sentado en su sofá o en su
silla con un mando jugando a la consola o al PC. Todavía tendría que mejorarse muchísimo los aspectos de realidad virtual para que le interesasen a un gran número de público. Y es aquí donde viene mi gran pregunta, señores, en cuestión a nuevas generaciones futuras y en cuestión a revisiones de las consolas. ¿Estaríais dispuestos a compraros una nueva generación que no innovase en nada y que simplemente quisiese aumentar el apartado gráfico y la visibilidad de los juegos? ¿O por el contrario, si este es el futuro que nos espera en el mundo de los videojuegos, preferiríais revisiones de las consolas que harían exactamente lo mismo que acabo de comentar ahora, ¿no? Mejorando la resolución, mejorando el apartado gráfico de los juegos, mejorando la fluidez y demás. Y de este modo poder aprovechar de forma retrocompatible los juegos que ya hubiesen sido lanzados en estos últimos años, si es que no cambian de arquitectura ni nada raro por el estilo. Parece ser que estas son las dos únicas opciones que dan hoy en día para la gente de consolas, ¿verdad? Una nueva generación, la cual no tendría un salto evolutivo importante y que se centraría al 100% en lo visual, en la resolución y en este tipo de cosas, o por la contrapartida tener revisiones más potentes de las consolas. Como os digo, parece ser que estas son las dos opciones que dan hoy en día a la gente de consolas. Y considero que cualquiera de estas dos opciones le va a hacer un flaco favor al mundo de las consolas, ya que hay mucha gente que ya lo ha estado haciendo en estos últimos años, ¿no? Viendo el percal del mundo de consolas ha dicho, coño, pues me paso a PC, me voy a PC, que ahí no tengo que pagar por el online, que tengo mucha más libertad y que hoy en día tengo prácticamente la totalidad de juegos, quitando títulos de forma oficial de Nintendo que no salen para PC, aunque se pueden emular y los puedes jugar igual. En cuestión a Microsoft tienes absolutamente todos y cada uno de los juegos que han salido y que vayan a salir. Al igual que gran cantidad de juegos que están saliendo hoy en día para PlayStation 4 de forma exclusiva en consolas, como nos lo vende Sony, también los estamos teniendo en PC, como puede ser el último Nier Automata. Títulos importantes que también han salido en PC, o incluso ayer que se anunció Bayonetta. De golpe y porrazo ha salido en Steam el primer Bayonetta, con lo cual cada día que pasa la gente de PC tiene más y más opciones para jugar. Tienes de todos los géneros habidos y por haber para que elijas el que te dé la gana. Mientras menos derechos y más obligaciones tienes en consola, parece que por la contrapartida en PC tienes más libertad y más variedad de títulos, porque está pasando al contrario que hace unas cuantas generaciones, que si antes todas las desarrolladoras querían sacar juegos para consolas y el PC pues les importaba menos, hoy en día es al revés, todas las compañías quieren sacar juegos para PC y las consolas cada vez les importan menos. Un tema realmente interesante el que tenemos hoy sobre la mesa, señores. Me gustaría muchísimo saber vuestra opinión acerca de todo esto. ¿Qué pensáis de las nuevas generaciones? De si llegaremos a ver tan siquiera algún salto evolutivo de verdad dentro de las consolas hoy en día, o si por el contrario creéis que todo esto va a ir enfocado a revisiones de las consolas, como ya ha pasado con PlayStation 4 Pro o como pasará cuando se lance con Scorpio. Así que nada, señores, por aquí vamos a ir terminando. Quería hacer un vídeo de este tema porque me parecía realmente interesante, sobre todo pues teniendo esta última semana el anuncio de las características técnicas de la consola, de que iba a ser una revisión, de que no iba a ser una nueva generación. Me parecía interesante hablar de todo esto y que cada uno de nosotros pues pusiese sobre la mesa sus puntos de vista, señores. Así que nada, lo dicho, espero que os haya servido todo este vídeo, que os haya sido de utilidad, que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Oh yeah.